Estamos ya, esto. No, se acuerda que quedó, po. No quería, pero primero su trabajo, y si ahora vamos a necesitar del trabajo. Lo que queda de la casita. Lo que queda. Venga, vaya. ¡No! Aquí tenía mi señora un tallercito con máquinas de ejercicio y yo tenía mi tallercito con máquinas de confección.